Se ordena infundir una solución de 1004 durante más de 8 horas. El caudal es 120.000 por hora, y el factor de caída es 20 gotas por 1000. Queremos encontrar las gotas por minuto. Entonces, para responder a esta pregunta, primero vamos a encontrar la velocidad de flujo en milésimas por hora, dada aquí por este cociente. Luego, una vez que encontramos este caudal, podemos encontrar las gotas por minuto realizando la sustitución aquí, para finalmente determinar las gotas por minuto. Entonces, para encontrar la velocidad de flujo en milésimas por hora, tendríamos 1000 mililitros dividido por 8 horas. Esto sería 125 mils por hora. Y ahora podemos usar este caudal para determinar las gotas por minuto. Avancemos y hagamos esto en la próxima diapositiva. Entonces las gotas por minuto serán iguales a 125 mililitros por hora. Veces el factor de caída, que es 20 gotas por 1000. Vamos a dividir esto entre 60 minutos por hora. Nuevamente, si hacemos esto a mano, será útil simplificar esto primero. Observe que 20 y 60 comparten un factor común de 20. Hay uno 20 en 20 y 3 20 en 60. Entonces esto sería igual a 125. Dividido por 3 gotas por minuto. Avancemos y encontremos este cociente. 125. Dividido por 3. Hay 4 3 en 12. 4 por 3 son 12. Restamos. Derriba a los 5. Hay 1 3 de cada 5. Una vez 3 es 3, y restamos. Entonces la diferencia es 2. Vamos a redondear a la caída más cercana, así que tendremos que ir un decimal más. Así que pondremos nuestro punto decimal aquí, lo moveremos al cociente, agregaremos una 0 y lo bajaremos. Y hay 6 3 en 20, 6 veces 3 es 18. Restar, con un resto de 2. Debido a que tenemos un 6 en el valor posicional de la décima, esto significa que usted redondea, por lo que redondeamos a 42 gotas por minuto. Por supuesto, si se nos permite usar una calculadora, podríamos verificar este cociente 125 dividido por 3. O, simplemente para verificar que simplificamos esto correctamente, podríamos ingresar 125 multiplicado por 20, entre paréntesis, y luego dividir entre 60, el denominador original. Con el mismo resultado. Espero que hayas encontrado esto útil.